Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, tenemos una inquietud. Muchas felicidades. Un oyente nos dice: Pastor, yo quiero que me diga por qué Dios no se agradó de David porque él censó el pueblo. Bueno, estaba yo estudiando en relación a esa inquietud y me encontré con con dos posibles razones. La primera, que él accedió a una tentación, porque el texto 1 del capítulo 21 del primer libro de Crónicas dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, la primera, creo yo, que es que David se dejó llevar de la tentación, porque quien lo incitó fue Satanás. Y se le cuenta como pecado porque también es importante comprender que él había acabado de derrotar a una cantidad de gigantes sin confiar en la fuerza del ejército, sino que siempre confiaba en su Dios. Ahora, después de que Dios le da tantas batallas, él se deja tentar de Satanás para hacer censar al pueblo y ha llamado a su general Joab para que lo cense, aunque Joab busca persuadirlo que no es necesario, pues podía más la palabra del rey, y se fue a censar el pueblo y dejó por fuera del censo a Benjamín y a Leví. La razón, porque también a Joab le había parecido desagradable la propuesta del rey. Entonces, ¿por qué desagradó a Dios? Primero, porque David accedió a la tentación, o cedió a la tentación mejor. Y la segunda, porque pensó que su confianza estaría más fortalecida si sabía cuál era el potencial militar que tenía para enfrentar las guerras que a partir del momento se daban, cuando él estaba acostumbrado a pelear todas las guerras en el nombre de Jehová, incluyendo la gran batalla contra Goliat. O sea, pastor, lo hizo como por intereses personales, como por altivez. Por altivez, pensar que era un ejército muy poderoso. Y sí, tenía más de 1 millón de gente que sacaba espada, sin contar la tribu de Judá, que había más de 100,000. O sea, era un ejército fuerte, imagínese usted. Un ejército de más de 1 millón. Pues era un ejército tan grande como el ejército chino hoy día, que tiene, creo que, más de 1 millón de militares. O sea que de alguna manera se dejó tentar de una cosita que se llama soberbia. Satanás influyó en el ego de David y por eso le fue contado por pecado. Y ya usted sabe las consecuencias. Ya, si usted mira bien la escritura, dice que en el verso 12, escoge para ti 3 años de hambre, o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días en las manos de Jehová. Y eso equivalía a que hubiese mortandad por toda parte. Pero David al final llega a la conclusión que es mejor caer en manos de Dios, porque Dios es misericordioso. Amén. Sigamos. Amén. Y pastor, nos hacen una pregunta aquí a través del medio de YouTube. Dicen: mis hermanos, Dios les bendiga. Quisiera saber, perdóname, acá a través del medio de Facebook, dice: hermano, el libro de Judas profetiza acerca del libro de Enoc. La carta de Judas profetiza acerca del libro de Enoc. ¿Enoc verdaderamente existió? Claro. ¿Y el libro existe? A ver, Enoc existió. Usted encuentra eso en el libro del Génesis. Mire allá los primeros capítulos, le voy a dar exactamente la cita.
donde usted encuentra que Enoc existió. ¿Ya? Capítulo 5, verso 24. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Luego va a encontrar un paralelo hablando acerca del caminar con Dios con Noé en el capítulo 6, el verso 9. O sea, Enoc sí existió. Ahora, con relación al libro de Enoc, es interesante que tengas en cuenta que es un apócrifo. ¿Y qué quiere decir apócrifo? Que no fue avalado ni por Jesús, ni por los discípulos, ni por la iglesia primitiva, y hasta hoy la iglesia no lo reconoce como inspirado. Y tiene razones. ¿Qué fue lo que pasó? Que un don fulano, haciendo uso de la imagen de Enoc, hace un escrito y le coloca libro de Enoc. Finalidad, que el documento tuviese credibilidad. No es lo mismo decir que un escrito es hecho por Pepito que decir que es hecho por Gabriel García Márquez. Y hay ejemplos interesantes inclusive en la Biblia. Todos los salmos no son de David, sin embargo, se le atribuyen a David. ¿Qué fue lo que pasó? Que usando la imagen de David, organizan el himnario en el Antiguo Testamento, si es que le podemos llamar así, un libro de canciones que está compuesto por 5 tomos. Y que si usted mira bien, encuentra salmos de Moisés, salmos de los hijos de Coré, salmos de Asaf, pero que en términos generales se le atribuyen a David porque es la imagen más destacada y en consecuencia la que más atrae lectores. En el campo secular también existe un caso muy interesante, como por ejemplo los más de 50 tomos que le atribuyen a Tomás de Aquino, pero que realmente él no los escribió. Escribió algunos, como la Suma Teológica y como la Suma contra los Gentiles, pero hay otra cantidad de escritos que le atribuyen a Tomás de Aquino que no los escribió él, sino que líderes religiosos aprovecharon la fama, la influencia de Tomás de Aquino para meterse ahí bajo esa sombra y buscar de esa manera que sus documentos fuesen escritos. Entonces, así también un don fulano ha tomado el nombre de Enoc, hace un escrito y le da el nombre del libro de Enoc. ¿Por qué no fue reconocido ni por Jesús, ni por los discípulos, ni por la iglesia? Hay razones. La primera, porque es un libro lleno de fantasías que no van con la realidad. Hablan del matrimonio de los ángeles con las mujeres, que eso va en contravía de lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Lo dijo Jesús. Mientras que este libro dice que los ángeles se casaron con las hijas de los hombres y que el resultado de ello fue unos gigantes que medían más de 33,000 pies de altura. Multiplique 33,000 pies por el equivalente a 40 o 50 centímetros y se dará cuenta la cantidad de metros que medía un individuo de esos. Entonces, pues hay muchas razones las cuales llevaron a los cristianos, a los apóstoles y a la iglesia de todos los tiempos no reconocerlo como inspirado. Por eso se llama apócrifo. Pero que si existió Enoc, claro que sí. Caminó 365 años y se lo llevó Dios. Sigamos. Amén. Pastor, ¿cometo pecado si trabajo en una empresa de chance? Pues si es su empleo, creo que no tiene ningún problema, porque pues es un empleo, es una empresa,
Eso es como decir que una persona no puede manejar en una empresa de taxis, porque en ese taxi le toca, Es su trabajo, ¿cierto? es su trabajo, o que no puede manejar en el transporte público, porque se sube gente que uno no sabe quiénes son. Sigamos. Amén. Pastor, en relación a eso también por YouTube hay una pregunta. Nos dicen, Dios les bendiga hermanos, ¿por qué hacer chance o cualquier juego de azar es malo? ¿Y por qué hacer rifas en la iglesia no, si igual son sorteos? Es muy importante la pregunta. La iglesia nunca avala rifas. La iglesia no avala eso. Son cosas que surgen en el camino a causa de las circunstancias que se dan. Pero eso no es avalado ni por Dios ni por la iglesia. Esos son conceptos que maneja o que manejamos en determinados momentos pastores, que en lo posible sería muy saludable que no se hicieran. Y a eso hay que agregarle otro ingrediente, pastor, y es, por ejemplo, los sorteos que hacen bajo el concepto la ofrenda mejor o la mejor ofrenda. Y entonces califican la ofrenda por la cantidad y no la califican por la calidad. Y resulta que un hermano que echó 100 pesos de ofrenda puede estar dando más que el que dio 10,000, porque es muy posible que el que dé los 100 sea lo único que él tenía, y el que da los 10 a lo mejor le sobre una buena cantidad. Entonces yo creo que desde ningún punto de vista es saludable. La iglesia no. La iglesia, es bueno que quede claro, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia como organización no avala ni rifas, ni loterías, ni chances. ¿Que se han hecho? Sí, se han hecho. ¿Que se han hecho con una causa noble? Sí, se han hecho con una causa noble. ¿Que los pastores en momentos determinados lo han hecho pensando en que necesitan tapar el hueco del techo para que no se mojen los creyentes en el culto? Lo han hecho. Pero eso se da por dos razones. Una, porque los cristianos tenemos un problema, y es que no somos lo suficientemente generosos como para dar a Dios lo que es de Dios. Entonces le quitamos a Dios lo que es de Dios, y el pastor se ve obligado a buscar otros recursos como loterías, como rifas, como sorteos, como inclusive la iglesia, una cafetería, tratando de buscar ingresos adicionales para suplir esas necesidades. Pero yo he comprobado hoy, puedo decir que no son necesarias. Yo hice comida para ProTemplo más de una vez, y como dice por ahí, nos matamos haciéndolo. Sin embargo, hoy me doy cuenta, y lo digo hoy porque cuando llegamos a la iglesia, aquí había restaurante, había cafetería, y uno observaba que eso se llenaba el día domingo. Era un momento de integración, pero también tenía unos fines económicos como para ayudar en determinadas labores de la iglesia. Después de que se ha quitado, nos hemos dado cuenta que no ha hecho falta para el sostenimiento de la obra, porque la obra la sostiene Dios. A veces uno se desespera y piensa que es por lo que uno puede hacer que se pueden alcanzar las cosas, pero al final Dios le puede mostrar al creyente y al pastor que todo lo que gira en torno a la iglesia es de parte de él. Pastor, pero en cuanto a esta pregunta, no es porque sea pecado, es porque la institución no lo avala. Sí. Pero no es porque sea pecado. En la Biblia no aparece. Porque la Biblia habla de pasajes donde cuando fueron a reemplazar, por ejemplo, a Judas, dice la Biblia que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Sí. Y lo mismo pasó en el capítulo 6, sí, sobre los diáconos. Exacto. Y bueno, la suerte en la Biblia
está muy relacionada con la vida del hombre. Inclusive, cuando había un juicio que era de mucha duda para tomar la decisión, manejaban unas piedritas negras y unas piedritas blancas y sacaban, llamaban a el jurado se reunía para tomar la decisión junto con el transgresor y entonces se hacía sacar una piedrita por el transgresor y si le salía blanca era declarado inocente, esa era su suerte. Si le salía negra entonces era culpable. De ahí la figura que aparece en Apocalipsis. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca y en ella un nombre escrito. Es decir, había unos antecedentes. También la Biblia habla de echar suerte sobre Asael y Jehová. Y también habla sobre Tumín y Turín, ¿no? Que eran dos elementos los cuales definían de alguna manera el futuro del pueblo, del individuo. En la Biblia no aparece una condena a este manejo de la llamada suerte. Inclusive el sabio Salomón en el libro de Proverbios dice: la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión. Eso es lo que dice la Biblia. Con eso no estamos diciendo de que los cristianos deben de jugar a juegos de azar, porque las suertes tampoco se echaron en la Biblia con el objeto de enriquecer a alguien. Nunca menciona la Biblia que se echó suerte bajo ese concepto, porque entonces se convertiría en un juego que al final genera adicción y que puede traer no solamente destrucción de la persona, sino de la familia, y puede generar inclusive violencia. Aquí hay que ser equilibrados en esos aspectos. La iglesia no maneja el concepto de suertes, de nada de eso, porque pues no ha sido parte de la iglesia a lo largo de la historia. Y cuando se manejó esa figura, no se hizo con ánimo de riqueza. Amén. Mi pastor, nos preguntan por Radio IPUC y también por el canal de Facebook, nos hacen la misma pregunta, de YouTube, perdón, nuestro, nos hacen la misma pregunta, dicen, pastor, Dios lo bendiga, ¿por qué la palabra dice en Génesis 6:6 que Dios se arrepintió de haber creado al hombre? Y también dice la palabra que Dios no es hombre para que se arrepienta. Pues depende cómo las personas lo quieran mirar. Hay muchas personas que piensan que el arrepentimiento de Dios es el equivalente al arrepentimiento del hombre. Y no es así, porque el arrepentimiento del hombre está relacionado con el pecado. El arrepentimiento de Dios no tiene nada que ver con pecado. Es otra situación totalmente diferente. Por eso usted no puede relacionar los textos, porque mientras el uno dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, está hablando en un contexto totalmente diferente al que menciona Génesis capítulo 6. Sigamos. Pastor, aquí hay una pregunta muy importante, la voy a leer textualmente, amén. Sí. Dice, teniendo en cuenta que los niños no necesitan bautismo porque no tienen pecado y son inocentes, ¿cómo tener en cuenta la explicación que se ha dado de tener en cuenta los pasajes del diluvio de Sodoma y Gomorra y la muerte de los culpables sobre los niños, que no todos son salvos, sino tienen pecados y no necesitan bautismo? Espero me responda, gracias. Hay varios aspectos que hay que mirar ahí. Regla número 1. Nadie, o en mi caso personal, yo nunca he dicho que los niños se condenan. Ni más faltaba. El día que yo lo haga o cualquiera lo haga, se está convirtiendo en juez. Y solo hay uno que tiene esa autoridad, se llama Dios. Lo que pasa es que hay que mirar la Biblia en base a el contexto. Entonces aquí ha habido una discusión muy importante. Hay dos vertientes.
Unos que dicen que por el hecho de ser niños, los niños se salvan. Otros que piensan que los niños no se salvan y se hacen argumentos en ambos sentidos válidos. Pero que la persona, al hacer el análisis, pues debe de ser muy objetivo en ese aspecto. Entonces vamos por partes. Los que dicen que los niños no tienen pecados, está bien en el sentido de la práctica, pero son de naturaleza pecadora, como todos los mortales. En la medida que ese niño se va desarrollando y en consecuencia su personalidad, entonces comienza a aparecer ya la expresión de su naturaleza pecaminosa a través de la práctica del pecado. 2. Cuando decimos, digamos acá, cuando decimos que los niños en el orden bíblico no se salvan, se hace basados en textos bíblicos. Textos bíblicos. No que diga la Biblia que el niño se salva o que el niño se condena. No lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Ese es el resultado del análisis, que es otra cosa. Una cosa es que la Biblia diga los niños son salvos o que la Biblia diga los niños se condenan. Otra cosa es que en la interpretación de la Escritura se llegue a conclusiones de un lado o del otro. Entonces, los que piensan que los niños no son salvos por el hecho de ser niños, hacen su argumento en lo que ha sucedido a lo largo de la historia, como la persona que pregunta lo manifiesta. Y es importante que se haga preguntas. ¿Habían niños en el diluvio? Es una pregunta solamente. Con eso no estamos diciendo que se condena. Solamente estoy haciendo una pregunta. ¿Habían niños en el diluvio? ¿Sí o no? Yo le hago otra pregunta. ¿Cuántos se salvaron del diluvio? ¿Habían niños en Sodoma y Gomorra? ¿Sí o no? Sí lo sabía. Pues la Biblia dice que hasta los niños forzaban la puerta de Lot para conocer a los ángeles. Eso es lo que dice la Biblia. Yo hago una pregunta. ¿Cuántos de esos niños se salvaron del juicio de Dios? ¿Había niños cuando vino la muerte de los culpables, según el libro de Ezequiel capítulo 9? Es una pregunta solamente que yo hago. ¿Habían o no habían? Dígame cuántos se salvaron. Estamos hablando de juicios de Dios sobre la humanidad a causa del pecado. Ahora, la Biblia habla que cuando cuando llegue el juicio final, dice que estarán delante de él ¿quiénes? Grandes y pequeños. Y claro que hay algunos intérpretes que dicen que los grandes se refería a las personas destacadas en la sociedad. Pero resulta que ante Dios no existe eso. Todos somos iguales en el campo humano. Esa forma de mirar la Escritura es la que hace que algunos piensen que los niños no se salvan por ser niños. ¿Ya? Pero eso no es igual a decir que los niños se condenan. Es simplemente un concepto que se maneja. Ahora, viene la otra corriente. Los niños se salvan porque son inocentes. Los niños se salvan porque no tienen pecados. Los niños se salvan porque Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y eso también suena claro. Pero sería importante también hacer otra pregunta. ¿Quiénes presentaban los niños a Jesús? ¿Y quiénes presentan los niños? ¿Los que no creen o los que creen? ¿Por qué la gente lleva a los niños ante el sacerdote a bautizarlos? ¿Por qué no los traen a la iglesia a presentarlos a Dios? Sería bueno que
hicieras el análisis. La respuesta es sencilla. Porque los que llevan a bautizar a los niños no creen en lo que la Biblia dice. ¿Quiénes creen en lo que la Biblia dice? Los que traen los niños para presentar. Hermana Mercedes, está que se habla. Sí, es que hay un versículo muy clave acá que dice, 1 Corintios capítulo 7, el verso 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Es muy importante hacer un comentario en relación al texto. Observe lo que está diciendo la Biblia. Pero eso no es igual a decir que por el hecho de ser hijo de uno de los creyentes, que uno sea creyente, los hijos se salvan. No, porque ellos van a llegar a una edad donde tendrán que tomar sus propias mientras decisiones. tienen su edad de inocente. Eso, mientras están en ese tiempo bajo el tutor de la tutoría de sus padres, la orientación de sus padres, pues dice la Biblia que el niño es santificado en el papá o en la mamá. O en la mamá. Pero que si no son creyentes, los hijos son inmundos. Puede que a algunos no les suene bien el texto, pero así está escrito. Pero así dice la Biblia. ¿Y qué más vamos a hacer? Amén. Ahora, Amén. si usted mira, encuentra que al cielo no entrará, ¿qué? Cosa inmunda. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, con lo que estamos aclarando aquí o compartiendo aquí, tampoco estamos definiendo la última palabra, porque estos son manejos conceptuales, no son doctrinas que afecten la salvación de las personas, no, simplemente son conceptos. Amén. Los conceptos son Y lo que negociables. dice la Biblia. Y conceptos que de alguna manera están argumentados por la palabra de Dios. ¿Ya? Ahora bien, que si los niños se salvan y Dios los salva a todos porque son inocentes, yo estaré feliz. Amén. Pero que si Dios, a causa de lo que ya está escrito, no lo hiciera, yo no juzgaría a Dios, porque Él es soberano. Amén, amén. Y Él sabe el Amén. por qué hace las cosas. Creo que aquí el deber del creyente o del predicador no es fijar una posición definitiva, sino dar lugar a la soberanía de Dios. Si Él quiere, está bien. Y si no quiere, está bien. A mí me correspondió convertirme al Señor, va a ser 50 años. Y el infeliz ladrón se salvó habiendo pecado hasta el último día. ¿Y qué hacemos pues? Entonces esperamos hasta el último día para arrepentirnos. No. Entonces, nosotros tenemos que aprender a respetar la soberanía de Dios. Amén, amén. Y a evitar discusiones que pueden afectar inclusive la comunión de los creyentes sobre conceptos que realmente no van a influir en su salvación. Ore a Dios, preocúpese por instruir a sus hijos en el camino, enséñeles a conocer la verdad, Amén. para que cuando ellos tengan capacidad de decidir, se bauticen. Y si llegasen a partir antes de tener la facultad de tomar decisiones, pues también crea lo que la Biblia dice, que su hijo, a causa de él o de ella que son convertidos, son santos. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Sigamos. Amén, pastor, nos hacen una pregunta muy interesante aquí. Una hermana nos dice: saludos mis hermanos, ¿es correcto que una mujer cristiana se depile las cejas? Es que vi en una red social de unas muchachas de la iglesia, en particular, que una de ellas dijo que se depilaba las cejas. ¿Eso está bien o no? Volvemos a lo mismo. Esos son manejos que realmente eso no afecta la salvación de un individuo. Es obvio que de alguna forma sí va en contra de lo que la Biblia habla acerca de la originalidad del ser humano. Y que seguramente algunos dirán que es pecado, otros dirán que no es pecado. Creo que el mejor patrón en este caso es la conciencia del individuo. Y yo se lo hago saber porque un día me han enviado un mensaje por la red.
una mujer que tiene un problema muy serio y que le ha bajado hasta su autoestima a causa de que le hacen bullying porque es totalmente, sus cejas se unen de una manera muy fuerte y dice pues que le generaba problemas y que hasta para su empleo era dificultoso por causa de algo que traía ella en su naturaleza. Entonces mi respuesta fue sencilla. Si la Biblia dice que es malo, es malo. Y si la Biblia no dice que es malo, pues no es malo. Lo que pasa es que hay muchas cosas que se manejan por vía conceptual y no vía doctrinal. Entonces ya eso quedará en la conciencia de cada individuo. La conciencia de la persona. Pastor, hay una pregunta desde Canadá. Dice, si yo oro a Dios por alguna necesidad, ¿a quién dirijo la oración? ¿A Dios, a su Hijo Jesucristo o al Espíritu Santo? Muchas gracias, pastor. Me interesa mucho la pregunta porque dice que está comenzando la vida cristiana. Vaya mi abrazo para esta persona desde acá, desde nuestros estudios, y quiero motivarle para que sea fiel, para que avance, para que cada día se preocupe por ser mejor. Amén. Ahora bien, según dice la Escritura, mi oración es sencilla. Todo lo que pidieres en mi nombre, ¿cierto? Exacto, sí. Ahora, Santiago escribe en su carta, su capítulo 5, dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, ¿cierto? Y dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros. La oración eficaz del justo puede mucho. En la Biblia, todo lo que sucedió en los tiempos de los discípulos se hizo en el nombre. Si usted lee Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan van al templo La Hermosa y encuentran un paralítico, ¿qué es lo que le dice? No tenemos plata ni oro, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y textualmente dice la Biblia, todo lo que pidieres en mi nombre, dice, será hecho. Los cristianos siempre oramos en el nombre de Jesús. Ahora, no he visto, en el caso mío, en mi vida cristiana, no he visto a nadie orando así, en el nombre del Espíritu Santo. Yo nunca he oído orar así. Siempre se ora en el nombre de Jesús. Porque es que los tres reúnen el nombre de Jesús. Porque resulta que Espíritu no es nombre, ni Hijo es nombre, ni Padre es nombre. Lo que el pastor ha dicho. Claro. Aquí lo que se trata es de invocar el nombre que reúne esos tres atributos. Y el único nombre que reúne esos tres atributos es Jesús. Por eso los discípulos sanaron enfermos en el nombre de Jesús. Pastor, la iglesia sí, todo lo hace en el nombre de Jesucristo. Y normalmente en las iglesias ustedes escuchan que al concluir la oración siempre se dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque en ese nombre va impreso el alfa, la omega, el primero, el último, el rey, el siervo, el Padre, el Hijo, amén, el Espíritu, el que era, el que es, el que ha de venir, el mediador, el sacerdote, la ofrenda, el juez. Todo es Jesucristo. Jesucristo, amén. Por eso en el nombre de Jesucristo se echan fuera a los demonios, que Jesús lo dejó claro en San Marcos capítulo 16. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Y usted recordará que
desde el pensamiento exorcista, según el capítulo 19 del libro de los Hechos, habían unos señores que sabían que Pablo echaba a los demonios en el nombre de Jesús. Y estos, queriendo hacer lo mismo, dijeron: os conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio, ¿qué les dijo? A Jesús conocemos y sé quién es Pablo. ¿Pero ustedes quiénes son? Dice que lanzándose contra ellos, los hizo ir sin ropa. Pastor, en base a esa pregunta, dice una mujer, viene de una iglesia trinitaria. Ella fue bautizada en una iglesia trinitaria y dice: pastor, si yo me muero sin el bautismo pentecostal, ¿me pierdo? ¿No me salvo? No existe bautismo pentecostal. Así lo pregunta ella. Sí, está muy bien, pero es bueno aclararle a las personas que nosotros no somos salvos por ser pentecostales. Nosotros somos salvos por ser hijos de Dios. Amén. Es bueno aclarar que cuando hablamos de ser hijos de Dios, estamos diciendo que hacemos lo que Dios manda. Y Dios manda que las personas se bauticen en el nombre. Léalo en Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Léase Hechos capítulo 8 y vas a descubrir que cuando en Jerusalén se dieron cuenta que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan para que oraran por los creyentes, para que fueran llenos del Espíritu Santo, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Léalo en Hechos capítulo 10, verso 44 en adelante. Mientras Pedro disertaba la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban reunidos. Y dice la Escritura que entonces dijeron: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Léalo en Hechos capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijo entonces Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Léalo en la carta a los Romanos capítulo 6. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, habéis sido bautizados en su muerte. Léalo en Gálatas capítulo 3, verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Permítame concluirle de la siguiente manera. La única forma como un individuo confiesa que le cree a Dios como está escrito es cuando se bautiza en el nombre de Jesucristo. Porque es el nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Jesús fue claro. Él un día les dijo: vea, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Para que una persona pueda ser salva, tiene que hacer las cosas como Jesucristo enseñó, como lo practicaron los apóstoles a lo largo de la historia. Así aparece ratificado en el capítulo 2, verso 20 de la carta a los Efesios, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, si una persona no se bautiza, como dice la Escritura, primero, no está bautizado. Segundo, no podrá ser salvo, porque el bautismo es para salvación. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y el bautismo que ahora corresponde nos salva. Eso es lo que dice la Biblia. No podemos decir otra cosa. Amén. Nos preguntan también por YouTube, pastor. Dice una hermana, preguntan que si un niño se quita la vida, ¿va al cielo? Ningún suicida, nadie tiene derecho a tomar decisión sobre su vida. Nadie. Sí, sí. La vida es sagrada.
lo que aquí tenemos que replantear los padres de familia es cómo criar a nuestros hijos de tal manera que ellos ante la adversidad no sean inferiores, sino que tengan carácter suficiente para asumir sus responsabilidades y entender de que la vida es de Dios y que solo Dios puede decidir. Amén. Recuerde que el suicidarse es equivalente a matar. Y está escrito, no matarás. Amén. Hay una persona que ha hecho la pregunta varias veces. Mi hijo de 11 años me pregunta, ¿en qué nombre bautizaba Juan? Bueno, es muy importante la pregunta porque si usted mira la forma como él lo hacía, él de alguna manera dejaba ver en qué nombre. Yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero tras mí viene uno que es más poderoso que yo. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es interesante comprender que el bautismo de Juan tenía un significado interesante y era hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, preparar el camino para cuando el Señor Jesús llegase, el pueblo estuviera preparado y no lo desconocieran como su Mesías. Por eso a todos los que venían a ser bautizados por él les enseñaba diciendo, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Entonces, el bautismo de Juan era la manera como el pueblo reconocía que habían pecado. La Biblia no dice ni un solo texto que él invocara determinado nombre. Lo que él decía es, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, él bautizará con Espíritu Santo y fuego, refiriéndose a la persona de Jesús. Amén. Amén. Muy importante, pastor. Nos dice Nelrod en YouTube, pastor, en el relato de Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Mi pregunta sería, entonces, ¿en algún momento estuvo la tierra ordenada y habitada? Bueno, cuando entramos a ese campo son manejos conceptuales. Hay que hacer hipótesis. Por ejemplo, hay una eternidad en el pasado sin fecha. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Algo así como si de ese punto a la mayúscula del texto 2 hubiese pasado una eternidad que no sabemos cuántos años es. ¿Ya? Y en razón a eso, pues hay el problema de que los llamados sabios no se ponen de acuerdo acerca de cuánto tiempo tiene el universo. Unos dicen de una forma y otros dicen de otra, y al final dicen que están buscando el eslabón perdido para encontrar el origen de la vida. Cosa pues que cualquier pentecostal ya lo encontró. Porque encontró a Jesús y Él es la vida. Amén. ¿Ya? Amén. Entonces, no me quedaría bien a mí decir aquí, desde el punto de vista bíblico, porque no encuentro un texto que diga eso. Pero alguien dice que no hay efecto sin causa. Entonces, si estuvo vacía, si estaba desordenada, fue porque estuvo ordenada. Y si estaba vacía, fue porque estuvo llena. Pero aclaro, ¿son qué? Conceptos. Hipótesis filosóficas. No existe en la Biblia un solo texto que avale dicho argumento. Algunos acuden a Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 para justificar que la tragedia, el desorden, el que hubiese quedado vacía la tierra desde la mayúscula del capítulo 2 hasta el punto del verso 1, pues que tuvo que ver con que Satanás fue arrojado y produjo la desolación que menciona Isaías y que menciona Ezequiel.
pero son hipótesis. No existe un texto en la Biblia que diga que sí es así realmente. Además, yo quisiera agregar a eso el hecho de que en los siguientes días de la creación, Dios va a organizar y a crear cosas que son necesarias para el desarrollo de la vida, como la luz, como el sol, como el agua, como la tierra, como organizar los frutos, y toda esta cantidad de cosas se van a dar en el transcurso de los siguientes días a este evento que menciona el versículo 1 y 2 que aparece acerca de la creación. Entonces, en razón a todo lo que aparece después, uno puede llegar a la conclusión de que no habían las condiciones para que subsistieran o para que hubiera un hábitat en ese momento, siendo que Dios va a crear y va a formar las condiciones en los días siguientes. Por eso estamos diciendo que son conjeturas nuestras. Tanto decir de que sí las hubo como decir que no las hubo son conjeturas. Ajá. Creo que lo mejor que usted puede hacer es creer que Jesucristo murió por sus pecados y que es salvo por su infinita gracia. Recuerde que los conceptos no afectan nuestra salvación, Amén. porque no son doctrinas fundamentales de la iglesia. Amén. Seguimos. Pastor, preguntan, ¿es necesario el bautismo en agua? La Biblia dice que Jesús bautizaba con fuego, porque, dice la persona, porque yo creo que si se cree no hay necesidad del bautismo, con el solo creer la persona es salva. Ese es un pensamiento que no se ajusta a la realidad bíblica. Jesús mismo fue bautizado en agua, Amén. en el Jordán. Y la figura que se toma en Romanos capítulo 6 es precisamente de la inmersión, donde hay agua. Y bautizaban en el Jordán, dice, porque allí había abundantes aguas. La iglesia cree que el bautismo es por inmersión en las aguas porque es el símbolo de sepultura. No basta con creer. Según dice la Biblia, tiene que ser bautizado. Amén. ¿Ya? Amén. Ahora, usted no puede tomar el texto de Juan para decir de que si Jesús bautizaba con Espíritu Santo y fuego, que no se necesita más. No, automáticamente Juan lo que está haciendo es llevar un mensaje completo. Yo los bautizo para arrepentimiento. Pero ojo, el que los bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Eso es lo que les está diciendo. Y eso es lo que la iglesia cree. Nosotros bautizamos a las personas con agua o en agua, pero el que los bautiza con el Espíritu Santo es Dios. Y la No Biblia hay lo que- dice claramente, el que creyere y fuere bautizado Será salvo. Amén. Y Jesús lo da a través de su propia vida, yendo al Jordán a ser bautizado por Juan. Amén. Jesús pudo hacer de que su bautismo fuera en su casa, echándole un poquito de agua por aspersión, ¿no? Ujú. Pero no, se bautizaban en el Jordán porque allí habían abundantes aguas. Amén. Sigamos. Mi pastor nos hacen una pregunta, dice, hermano, si un hermano de la iglesia se aparta, ¿se le puede seguir llamando hermano? Hay dos cosas que se debe de tener en cuenta. Una, partiendo de la enseñanza del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, pero no dejó de ser hijo. Observe que cuando regresa, el padre lo está esperando. A causa del bautismo en el nombre de Jesucristo y de esa relación que se tuvo con Dios, ese creyente sigue siendo parte de la familia de Dios, solo que es el hijo pródigo. ¿Ya? Ahora bien, si esa persona no escucha y vive toda su vida desordenada, pues también la Biblia dice que no le llamemos hermano a aquel que vive en estado de fornicación. Eso es lo que enseña la Escritura. Pero que en el sentido real de lo que implica el pacto de Dios con el hombre, ese individuo es el hijo pródigo. Vuelve a casa, encuentra familia y le restituye todos sus bienes. Pero es que hay diferencia, pastor, en la persona que se aparta y en la persona que está en la iglesia y está
siendo tropiezo para el evangelio. Hay dos maneras, claro. Exacto. Una cosa es la persona que se apartó y es el hijo pródigo. Exacto. Otra cosa es ese creyente que vive en pecado, pero vive dentro de la dice claramente comunidad. la Biblia, ténganlo por gentil y publicano. Claro. Y para que llegue a esa condición de gentil y publicano, que menciona la hermana Mercedes, es necesario surtir el proceso de San Mateo, capítulo 18, acerca de las reglas disciplinarias que se deben de llevar a cabo con el hermano que peca. Si peca, llámalo solo. Amén. Si no te escucha, llama a 2 o 3 testigos. Si aún persiste, dilo a la iglesia. Tenlo por Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pastor, Es todo un proceso. Y si un hermano se aparta y en la angustia de la muerte pide misericordia, ¿será salvo? Ese juicio no me compete a mí, Exacto. porque pues no hay manera de justificar que una persona se aparte y peque y solo cuando se va a morir se acuerde. Exacto. Pero tampoco soy juez para decir. Que se condena. Yo me di cuenta del caso de un muchacho que bauticé, Sí. Fernando. llamaba Carlos, Carlos Fernando. y se apartó del camino. En el traslado que me han hecho, el muchacho se ha desmotivado, comenzaba su vida cristiana y volvió a sus antiguos caminos, y en un momento de dificultad de su vida, pues huye porque presiente que le van a matar, y al verse alcanzado por sus matadores, se arrodilló y levantó sus manitos, y ahí lo mataron arrodillado y con las manitos frente a la barranca aquella. No sabemos qué pasó. Amén. Yo no puedo No decir le que se compete a salvó. Dios. No puedo decir de que se perdió. Dios sabrá. Amén. Lo mejor es no apartarse. Sí, Señor. Más bien sea fiel hasta la muerte, que la promesa es para el que persevere hasta el fin, este será salvo. La promesa es para el que venza, y al que venciere dará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. El tiempo se nos fue.